Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que repitamos el problema 3.26, que ya se desarrolló es un video del canal. Si el circuito incluye también una fuente de corriente de 2 amperios dirigida hacia abajo y nos dice que la pongamos en paralelo con la resistencia de 10 ohmios. El problema 3.26 nos daba este circuito. Y ahora tenemos que poner una fuente acá en paralelo con esta de 10, una fuente de corriente. Nos dice que de 3 amperios con dirigida hacia abajo esa corriente. Entonces acá abajo lo dibujé mejor. Entonces este es el circuito que vamos a desarrollar. Y el problema 3.26 nos decía que aplicáramos análisis de mallas al circuito de la figura para encontrar el voltaje a través de la resistencia de 10 ohmios. Es decir, nos están pidiendo el voltaje que hay acá. Ese voltaje B, eso es el que nos están pidiendo. Listo, entonces vamos a hacer análisis de mallas a esto, para este circuito. Entonces para eso definimos unas corrientes de malla. Esta la podemos llamar la malla, la corriente de la malla I1. Listo, la corriente de esta malla I2. Y acá podemos definir una corriente de esta malla que la podemos llamar la corriente de la malla I3. Fíjense que aquí hay una fuente de corriente entre las dos mallas. Cuando hay una fuente de corriente entre dos mallas se hace una supermalla. Esta supermalla se tendría que hacer en la misma dirección que definimos todas. Escojo aquí otro color. Para definir la supermalla tenemos que hacer esta supermalla de acá. Esta supermalla. Y le podemos poner un nombre. La supermalla. Bueno, no le pongamos un nombre porque es la supermalla que nos está asociando a la corriente I2 y I3. Entonces, primero comencemos con hacer la ecuación de la malla I1. Y ahorita hacemos la supermalla, las ecuaciones de la supermalla. Entonces, la malla I1 tenemos, bueno, la ecuación de una malla es una ecuación de voltajes. Entonces, primero el voltaje de esta malla, fíjense que la corriente entra aquí por el negativo, entonces ponemos ese símbolo negativo. Entonces ponemos menos 25 voltios. Normalmente en las mallas todos los voltajes se definen positivo, negativo, positivo por donde entra la corriente. Se pone positivo por donde entra la corriente para que se cumpla la convención pasiva de los signos, y pues ponerlo acá positivo y que se nos cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces más 2 por I1, que es el voltaje que hay en esa resistencia, más 10 por I1 menos I2, que es el voltaje que hay en esta resistencia de 10 ohmios, visto así, positivo arriba, negativo abajo. Este es el voltaje visto así. Y ahora nos falta el voltaje de la resistencia de 3 ohmios. Ese voltaje sería pues más 3 por I1. Y esto tiene que ser igual a 0. Perfecto, ya tenemos nuestra ecuación de la malla I1. Ahora hagamos una ecuación de la supermalla. Entonces la supermalla la definimos con este color. Una ecuación de la supermalla. Bueno, en realidad de la supermalla nos salen dos ecuaciones. Entonces supermalla la vamos a llamar como las corrientes que nos está relacionando. Fíjense que nos está relacionando la corriente I2 y la corriente I3. Entonces vamos a comenzar con la ecuación que nos relaciona esas dos corrientes con la fuente de corriente. Fíjense que esta corriente I2 va en el mismo sentido que la fuente de corriente. En cambio esta corriente I3 va en el sentido contrario a la fuente de corriente. Entonces la que ponemos positiva es la que va en el mismo signo. I2 menos I3 es igual a 2 amperios. Listo, ahora vamos a hacer una ecuación de los voltajes en esa supermalla. Y esa ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Primero comencemos con lo que está en I2, los voltajes que nos relaciona con I2. Entonces el voltaje aquí en la resistencia de 10, definida con estos signos, acuérdense que ponemos los signos referentes a la malla en que estemos trabajando para que esa corriente nos entre por el positivo. Entonces el voltaje lo definimos así. Entonces ese voltaje nos quedaría como 10 por I2 menos I1. Entonces
10 por I2 menos I1. Fíjense que esto de acá es lo mismo que esto de acá, solo que bueno, perdón, acá que me equivoqué, es menos I1. Menos I1. Fíjense que lo único que cambiamos fueron los signos de I1 y I2, acá en estas dos expresiones. Y eso es de acuerdo pues a la malla en la que estemos trabajando. Se hace referente a la malla en la que estemos trabajando. Y por eso es que definimos el voltaje con los signos de acuerdo a para que la corriente entre por el signo positivo. Listo, sigamos ahora con los voltajes que nos relaciona la corriente I3. Entonces, fíjense que el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohmios es 4 por I3, que es la corriente que circula por ahí por la resistencia, más, fíjense que la corriente I3 está entrando aquí por el positivo, al voltaje de 75 voltios, entonces lo ponemos más 75. Más 75, y fíjense que tenemos que sacar el voltaje de la resistencia de 1, que sería más 1 por I3. Fíjense que 1 por I3 es este voltaje que hay acá, con esos signos, porque la corriente entra por el positivo. Esa sería la ecuación de la supermalla, y esto tiene que ser igual a 0. Listo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es resolver estas ecuaciones. Fíjense que podemos tener un sistema de ecuaciones 2 por 2, porque podemos simplificar acá esta expresión que nos dio en morado. Esta la podemos simplificar así: I2 es igual a I3 más 2, a I3 más 2, perfecto. Entonces este I2, que es I3 más 2, lo podemos meter acá en cada una de las expresiones. Entonces lo podemos meter acá, I3 más 2, y ya nos quedaría un sistema de ecuaciones 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Listo, entonces planteémoslas. Vamos a sacar una ecuación de acá y vamos a sacar una ecuación de acá. Entonces la ecuación 1 nos quedaría de la siguiente forma. Copiémoslo tal cual, menos 25, y ya simplificamos. Más 2 y 1, más 2 y 1, más 2 y 1, bueno, subamos esto aquí para que se vea, más 10 por I1, menos I2, pero I2 sacamos que es I3 más 2, por la ecuación que está en morado, I3 más 2, eso es I2, bueno, aquí entre paréntesis, porque eso es I2, para que el negativo se aplique bien, listo, más 3 por I1, y eso es igual a 0. Bueno, simplifiquemos esta expresión de acá. Esa expresión nos quedaría de la siguiente forma: sumemos aquí un 2 y 1, más 10 y 1, 12 y 1, más 3 y 1, 15 y 1. Nos quedaría 15 y 1. Entonces, la ecuación 1 nos quedaría 15 y 1. Perfecto. Lo siguiente es el I3. Entonces, más I3, y saquémosle el factor común a I3. Entonces, fíjense que de aquí sale un menos I3, de acá sale un menos I3 por el 10, nos quedaría menos 10 I3, entonces sale aquí un menos 10, exactamente. Y pasamos las constantes al otro lado. Fíjense que pasa ese 25 que está allá de primeras a sumar a este lado, y pasaría de aquí, sale este 10 por este menos 2 que sale de acá, por ese menos 2 que sale de ahí, pasaría al otro lado como 20, porque ahí sale un menos 20, entonces pasa al otro lado como más 20. Y tenemos nuestra primera ecuación. Listo, entonces podemos borrar esta ecuación de acá. Y ya nos queda esta ecuación más simplificada para resolver pues el sistema de ecuaciones lineales. Ahora la ecuación 2, ¿cómo nos quedaría la ecuación 2? La ecuación 2 nos quedaría como 10 por I2, pero sabemos que I2 es I3 más 2, I3 más 2 menos I1,
más 4 y 3, estoy copiando la ecuación 2 más 75 más i3, 1 por i3 es i3, listo, y eso es igual a 0. De acá podemos simplificarla, entonces la ecuación 2 nos quedaría de la siguiente forma: 10 y 3, bueno, de una vez sumemos las cosas, sumemos cada expresión. Entonces, de I1, ¿qué nos queda? Fíjense que solo nos queda de I1, solo nos queda el menos 10, que sale de la primera expresión, menos 10. Y del I3 nos queda más I3, que nos sale un 10 de la primera expresión, más un 4 de la segunda expresión, más 1 de la última expresión. Y eso tiene que ser igual a las constantes, entonces pasamos las constantes al otro lado. Pasa ese 75 al otro lado a restar, pasa un 20 al otro lado a restar también, de acá de la primera expresión sale un 20, y nos quedaría de esa forma. Entonces, borremos acá esta expresión y ya nos quedaría esas dos ecuaciones más simplificadas. Entonces ahora podemos solucionar ese sistema de ecuaciones por método de sustitución, igualación, cualquier método que nos solucione sistemas de ecuaciones 2×2, o simplemente meterlo en una calculadora. En la descripción dejo una en la que podemos meter los coeficientes y nos soluciona ese sistema. Entonces, solucionando ese sistema de ecuaciones, me da que I1 es igual a menos 2.2, y como estamos trabajando en ohmios, amperios y voltios, pues tienen que ser amperios. Y 2, bueno, pongámoslo aquí en otro color, y 3, que era la otra variable, y 3 da que es igual a menos 7.8 amperios, da igual a menos 7, esto es un negativo acá, menos 7.8 amperios. Perfecto. Ahora lo siguiente es pues dar lo que nos están dando, no lo que nos están pidiendo. Bueno, para eso necesitamos la corriente I2. I2 es igual a, por esta ecuación de acá, tenemos que decir 3 más I2. Entonces es más 2, que digo. Entonces es igual a menos 7.8 amperios más 2 amperios. Y eso sería igual a menos 5.8 amperios. Perfecto, eso sería I2. Entonces ya tenemos I2 y I1. Fíjense que como nos dieron negativos, como nos da negativa esa corriente, entonces podemos dejar el valor positivo, es decir, acá podemos decir que esta corriente mide 5.8 amperios, pero le tenemos que cambiar la dirección, la tenemos que poner en la dirección contraria. Entonces, aquí borremos solo la primera. Listo, y la ponemos en dirección contraria, es decir, estaba en sentido de las manecillas del reloj, la ponemos ahora en contra de las manecillas del reloj. Y pasa la misma historia con 1, que como la definimos así, dio negativa, pues para que la pongamos positiva, bueno, pongámoslo acá. Entonces tenemos que definirla en el otro sentido, en este sentido. I1, esta es I1, pongámoslo acá, y esa corriente es igual a 2.2 amperios. 2.2 amperios. Perfecto. Necesitamos encontrar el voltaje en la resistencia de 10 ohmios, esa resistencia que está ahí, ese voltaje V. Para eso necesitamos pues la corriente que circula por ahí. ¿Cuál sería la corriente que circula por ahí? Pues tenemos que la corriente que circula por ahí, tenemos que definir la corriente así, porque si definimos los signos de voltaje así, positivo arriba, negativo abajo, pues por convención pasiva de los signos tenemos que definir la corriente entrando por el positivo. Entonces al definir la corriente así, esa corriente que la podemos llamar la corriente I, sería igual a I2 menos I1. ¿Por qué I2 menos I1? Porque fíjense que esta corriente I2 va en el mismo sentido que la corriente I, y esta corriente I1 va en sentido contrario. Entonces por eso lo ponemos I2 menos I1. Esa sería la corriente en esa resistencia, dadas las corrientes de cada malla. Entonces I2 menos I1 es lo siguiente.
es 5.8 amperios menos 2.2 amperios. Y eso es igual a 3.6 amperios. 3.6 amperios. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje por ley de Ohm? Pues sería la corriente, que es 3.6 amperios, por la resistencia, que la resistencia es 10 ohmios. 10 ohmios. Y esto me da igual a 36 voltios. Entonces, ese sería el voltaje en esa resistencia, 36 voltios, con los signos definidos así, positivo arriba, negativo abajo. Y ese sería todo el ejercicio.